Que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza acerca de las parábolas de Cristo. Estamos llegando a nuestra parábola número 8, es decir, eh, estamos llegando cerca de la sexta parte de las parábolas. Al momento hemos cubierto una sexta parábola, una sexta parte de las parábolas, es decir, 8 por 6 son 48. Las parábolas son alrededor de 50 parábolas. Creo que en el camino veremos si omitimos alguna. Al final, pues veremos si omitimos alguna o en el camino también. Amén. Eh, la parábola que nos toca estudiar es una parábola muy famosa. Vamos a, vamos a ver de qué trata esta parábola. Bien, antes de presentar nuestra parábola, presentamos nuestras motivaciones de estudiar las parábolas de Cristo. La motivación número uno es ser como un beriano, corroborar todo a la luz de la palabra y así ser sobreedificado. Es una práctica que deberían de practicar todos los cristianos. Número dos, según la reforma protestante, esta reforma indica que la sola escritura es la autoridad máxima de la palabra de Dios. Sin embargo, esta sola escritura, desde mi punto de vista, la mayor autoridad o lo más importante de la palabra son las enseñanzas de Cristo. La Biblia dice que todo fue creado por medio de Él. Entonces la palabra debería girar en torno a Él. De hecho, pues así lo enseñan algunos, solamente que no lo enseñan de esta forma. Solo hablan que se debe ser cristocéntrico a la hora de interpretar las escrituras. Yo particularmente creo que se deben respetar, aunque le digan a uno legalista, las enseñanzas de Cristo al pie de la letra. La parábola que toca hoy escudriñar es la del buen samaritano. Veamos qué dice esa parábola. Esta parábola está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Dice la Biblia: cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo: está escrito en la ley. ¿Qué lees tú en ella? Respondiendo él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús Cristo le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, la pregunta es: ¿por qué se quería justificar? Le adelanto, se quería justificar su poco amor hacia el prójimo. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es la respuesta? Voy a hacer una pausa aquí. ¿Cuál es la respuesta que buscaba el fariseo o intérprete de la ley o quien le haya preguntado? La respuesta que buscaba él es que le dijera: solo los de Israel son tu prójimo. Solo quien tenga la nacionalidad de Israel es tu prójimo. Eh, Voy a hacer un paréntesis. Actualmente hay un movimiento que le da cierta preferencia a cierta nación porque, según ellos son el pueblo de Dios solo por el hecho de llevar una sangre o de nacer en un territorio. El que tenga oídos, que oiga. Desde mi punto de vista, quienes practican este movimiento, bueno, la mayoría que muchos lo hacen por ignorancia, porque sus líderes así los enseñan, pero los líderes, desde mi punto de vista, son estos intérpretes de la ley. Un intérprete de la ley es alguien que conoce, y este intérprete de la ley se convierte, se envanece
y se vuelve sabio en su propia opinión. Al volverse sabio en su propia opinión, eh, saca sus propias ideas, sus propias conclusiones y les gana el sesgo. Entonces, tanto de un bando, porque también existe el bando contrario, que promueven un odio hacia una nación, hacia una raza, y pues para mí, desde el punto de vista, porque los dos bandos tienen sus argumentos bíblicos y los dos bandos tienen sus conocimientos, pero desde mi punto de vista, tanto un bando como otro son esos intérpretes de la ley que se quieren justificar a sí mismos y no cumplen este mandamiento, amar al prójimo. Amar al prójimo incluye amar a alguien de una nación que tú rechazas o de una nación que rechaza a la nación que tú amas. Bien, continuando. Respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, es decir, un judío, y cayó en manos de los salteadores, los cuales después de despojarlos y darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Es decir, si lo hablamos así, eh, como en los lenguajes actual, se opuso al asalto y lo golpearon. Así dirían ciertas noticias, o un reportero de noticias. Por casualidad, cierto sacerdote, vean esto, un sacerdote bajaba por aquel camino. ¿Quién era un sacerdote? Pues un sacerdote judío, seguramente. Y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino, es decir, se hizo loco, eh, dicho coloquialmente. Del mismo modo, también un levita, es decir, un sacerdote también, llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, es decir, se hizo un lado también. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, poniéndolas sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, ojo aquí, en el mesón, creo que esto no lo había visto yo, en el mesón, eh, él lo cuidó una tarde y una noche, y al día siguiente se fue. Sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Újule, aquí podemos sacar otra enseñanza. Eh, el mesonero puede ser un restaurador. Bueno, entonces, Cristo hace la pregunta, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él, pero no dijo samaritano, dijo el que tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque esta persona seguramente rechazaba o odiaba a los samaritanos. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, podemos sacar de esta enseñanza? En el versículo 29, 25 y 20 del 25 al 29, quería justificar su clasismo o su xenofobia. Estoy usando el lenguaje que se usa actualmente. Xenofóbico se le dice a alguien que no quiere a alguien de otro país, o clasista, alguien de una diferente clase o estatus social, o de alguna creencia o ideología política, o incluso, incluso alguien que tiene preferencia por un equipo de un deporte, o de un equipo de fútbol, o, o de algún otro deporte, eh, qué sé yo. En esto quería justificar ser selectivo a la hora de amar a su prójimo. Es decir, Cristo nos ama, Cristo nos demanda
amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos y amar a Dios. No en ese orden. El orden es Dios, uno mismo, el prójimo y los enemigos. También se podría agregar a las familias. Es decir, Cristo nos manda amar a todos por igual. No a los de cierta denominación, a los de cierta religión, a los de, qué sé yo, a los de cierta ideología política, a los de cierto país, etcétera. Cristo nos demanda amar a todos. Entonces en Cristo no hay clasismo. Gálatas capítulo 3 dice, en Cristo no hay judío ni gentil. En el verdadero Israel no hay judío ni gentil. Versículo 31 nos habla que había un sacerdote, es decir, muy probablemente los sacerdotes actuales de estos tiempos carezcan de misericordia. Los de aquel tiempo también, pero estos no son las excepciones. Un levita, también un ministro religioso o sacerdote, eh, también eh, carece de indiferencia, es decir, carece de amor. Es decir, estos sacerdotes son los que describe 1 Corintios 13, que son los que tienen conocimiento, que son los que tienen profecía, que tienen dones, pero no tienen amor, por lo tanto no tienen misericordia. Versículo 33 se ve que el discriminado, es decir, el de la otra ideología, el del otro país, el del otro equipo, que le va al otro equipo, ese es el hacedor de la palabra. Ese es el verdadero prójimo. Los otros son eh, falsos prójimos. ¿Por qué? Porque no son hacedores de la palabra. En el versículo 36 podemos ver que el prójimo es el hacedor de la palabra. Es el hacedor de la palabra, es quien ama. Y el amor se demuestra no solamente en perdón, también se demuestra en acciones. Esta parábola está ligada a la tercera parábola de Mateo 25. ¿Cuál es esa parábola? La de las ovejas y los cabritos. Esta parábola habla de que quienes saben hacer lo bueno y no lo hacen, eh, simplemente son cabritos, no son hacedores de la palabra. Amén. Con base a lo anterior, establecemos nuestra tesis o conclusiones. Número uno, la conclusión que podemos sacar de aquí no habla de la venida de Cristo. Sí se puede comparar al buen samaritano con Cristo, pero no con temas escatológicos. Algunos aducen de que esta tesis es escatológica, o no es que no sea escatológica, sino que no habla de la venida de Cristo. Número dos, el amor por el prójimo se demuestra con misericordia. Y no solo con eso, vimos en la parábola anterior de que el amor al prójimo se demuestra perdonándolo. Número 3, se confirma que los fariseos no tenían misericordia. Mateo 23:3 habla de que los fariseos diezman, pero no tienen misericordia. Actualmente hay mucho pueblo de Dios, mucha gente llamada eh, a ser pueblo de Dios, que hacen alarde del diezmo, pero no tienen misericordia. Número 4, los religiosos no son hacedores de la palabra, son personas envanecidas. Número 5, los religiosos no tienen misericordia. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 7, hablan de una mujer que querían lapidar. ¿Por qué? Porque no tenían misericordia. Y al no tener misericordia, pues no tenían amor. Y al no tener amor, no están cumpliendo el mandamiento. Y si no cumplen el mandamiento, simplemente no son aprobados, no son escogidos,
eh, no son vencedores, no son trigo, no son personas que dan fruto. Número 6, la tercera parábola de Mateo 25 explica claramente esta parábola. Amén. Damos la gloria a Dios y eh, quiero regresar. La tercera, quiero explicar cuál es la parábola de Mateo 25. La parábola de Mateo 25 habla de que donde Cristo le dice, me viste desnudo, me viste, me viste hambriento, me viste sediento, no tenía ropa, no tenía hogar, estuve en la cárcel, estuve en el hospital. Habla de 6 cosas: eh, dar alimento, dar bebida, eh, dar vestido, dar alojamiento, visitar en la cárcel y visitar a los enfermos. Son seis cosas que van acompañadas del amor al prójimo. Cristo hace la analogía o alegoría de que cuando uno practica estas 6 cosas hacia el prójimo, se lo está haciendo a él. Cristo condena categóricamente a quienes no practicaron eso. Y quienes no practicaron eso, pues simplemente no son aprobados. Y los que no son aprobados, eh, el nombre de ellos no está en el libro de la vida. Amén. Damos por finalizada este estudio de la parábola y damos toda la gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por ver el video y los esperamos en el siguiente. Toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.